De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí esta mañana en este programa en el que venimos como siempre, con expectación, con alegría, reconociendo que es un privilegio tener una oportunidad como estas para hablar del Hijo de Dios. Privilegio de privilegios. Gracias a Dios entonces por esta oportunidad y gracias a Dios por todos mis hermanos que han sido tan generosos de acompañarnos todos estos años, nuestros obreros de la caída de la tarde. Gracias pues entonces, y esperamos que esta mañana seamos bendecidos. La iglesia El Camino de la Fe, que es la iglesia que tutela este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pero estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Ahí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos dos reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde. Le invitamos para que esté con nosotros, para recordar las cosas que el Señor Jesús hizo, las cosas que el Señor Jesús dijo. Muy bien, pues voy a dar los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Usted sabe que esta primera parte del programa está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia. Así que, mis hermanos, los dejo en buena compañía. Muchas gracias. Agradezco por la vida de mi padre y gracias a Dios que en esta mañana estamos aquí juntos para compartir estas riquezas del Eterno y que verdaderamente cada día alegra nuestra vida, nos dan consuelo, fortaleza, confianza y la seguridad de que no estamos solos, que realmente tenemos Padre en los cielos y que cada día Él está con nosotros bajo las adversidades, los problemas, las enfermedades, las circunstancias tan adversas que este mundo pueda tener en el diario vivir. Pero hemos aprendido algo bien importante, que Jesús, el Hijo de Dios, oye nuestras necesidades, ve nuestras angustias y que podemos pedirle a Él. Dice la Escritura que todo lo que pidieres al Padre en su nombre será hecho. Y nosotros confiamos en que Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, intercede por cada uno de nosotros. Y puede hacer que en esta mañana muchos abran sus labios y le digan al Señor Jesús: ve, escucha, ve mi problema, mi causa, y aválame, apóyame, porque te necesito en mi vida. Y hay una gran verdad. La Escritura dice: clama a mí. Es una forma de decir: aquí estoy. Soy un buen Dios, un buen Padre, y en todo lo que pidieras yo estaré contigo. Así que llámenos en esta hora. Queremos orar por usted y queremos ser bendecidos de aquel que nos da toda suerte de bendición. Ya nuestro hermano ha dado los teléfonos, los reitero, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para aquellos que nos escuchan vía internet. El teléfono aquí en la XOK 900 AM es el 8-377-9573. 8-377-9573 y el 8-379-8839. Del interior de la República Mexicana, la A sin costo al 01800 122 73 36. 01800 122
7336. También tenemos 2 líneas más de contacto que son de la Iglesia El Camino de la Fe, que es el 8-379-9060. Nuevamente 8-379-9060, y tenemos un teléfono celular que usted puede llamar al 81 83 09 81 54. Nuevamente 81 83 09 81 54. Este teléfono usted puede llamarnos o bien dejar un mensaje también por WhatsApp, y nosotros será un gusto poder compartir con el pueblo de Dios su petición, su necesidad. Y también por YouTube, recuerde que allí nos encuentra en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Todos estos programas son grabados y son subidos para que usted tenga esta riqueza espiritual y pueda ser alimentado y compartir estas grandes verdades del Eterno. Y también recordarle que los días lunes, miércoles y viernes, usted puede accesar a la página www.radioadoracion.com www.radioadoracion.com, y estamos en el horario de 8 a 9 de la mañana. Nuestro horario normal quedará de esta manera para que usted nos acompañe con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, en esta preciosa carta que ya está por culminar, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Grandes riquezas, grandes tesoros que son para el pueblo de Dios. Y muy bien, como siempre, hay una agradable emoción en nuestra alma al venir a estos programas para compartir reflexiones que hay en nuestro corazón y que anhelamos que usted y nosotros seamos bendecidos por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y estamos prácticamente a pocos días de la semana de Pascua. Recuerdo de una semana en particular, allá por el año 29 después de Cristo aproximadamente, en la cual se dio un hecho que no ha podido ser olvidado, ni será jamás, porque en ella fue ejecutado en una cruz, quien en Nazaret, en un sábado lleno de expectación, tomó el libro del profeta Isaías e hizo suyo el pasaje de Isaías capítulo 61, verso 1, y la mitad del verso 2, que decía: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Pasaje que sin duda los rabinos muchas veces habían hecho grandes exposiciones, pero esta vez fue diferente, porque sin duda los intérpretes de la profecía siempre le diría al pueblo: esto, óigalo bien, esto sucederá algún día. Pero esta vez no es algo que se cumpliera algún día, sino hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y como lo dijo el apóstol Pedro en la casa de un centurión romano, según el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Pero en esos días Jesús iba al lugar llamado el Getsemaní, lugar que causa una reverencia en los creyentes,
Como dijo alguien, todo aquel que quiera comentarlo debe de sentir un profundo sentimiento de maravilla. Después de entrar en ese lugar, que era como la antesala de su sacrificio, que por cierto significa prensa de aceite, Jesús dice a los 8 de sus 11 discípulos que se sentaran y esperaran, y luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo que le acompañaran más adentro del huerto. Y tengo que decir, ¿por qué solo a estos 3? ¿Acaso esto significará de alguna manera que hay algunos creyentes o discípulos que tenían cierta capacidad para estar con Jesús en los momentos de agonía? Lo cierto es que dice que empezó a entristecerse y a sentir angustia, y con toda franqueza a Pedro, a Jacobo y a Juan les dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Un sentimiento de indecible abandono al saber que a pocas horas sería la ofrenda por el pecado de todos los hombres, pero que en esas pocas horas estarían llenas de dolor, de injuria, de burla y de un abandono total, porque la copa que el Padre le había dado a beber, solo Él y nadie más que Él la podía compartir. Y sin duda alguna, no hay manera de poder concebir, ¿sí?, todo lo que eso significaba para Él. Solamente Él podía beber, solo Él y nadie más que Él. Así que estos 3 discípulos solo pidió de ellos algo importante. ¿Y qué es lo que pidió? Solidaridad. Y realmente, qué precioso. Buscó en ellos un poco de compañía y de empatía con su tristeza agonizante. Pero Él buscó a su Padre, a Él levantó su plegaria. Él se adelantó y fue aparte, porque la verdad es que para nadie podía compartir su sufrimiento, con nadie, ni hacer su oración, solo Él. Y le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Es que no había más que una salida para el hombre, el que Él fuera a la cruz, que muriera por nosotros, que así pagara la justicia divina nuestras deudas. Y si Él no bebía esa copa del sufrimiento, no había nada que al hombre le diera perdón, nada que le diera salvación. Pero esas palabras no eran la vacilación de alguien que quiera volver atrás, sino de uno que como hombre está llevando todo el peso de la humanidad. Eso es mucho. Pero Él había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 12, de los versos 27 y 28, ahora está turbada mi alma. ¿Mas qué diré? Padre, sálvame ahora. Y agrega valientemente: mas para esto ha llegado esta hora. Él sabía que para eso había venido al mundo, pero en esa oración hay una lección para todos de que no había otra manera de ser reconciliados con Dios más que en la cruz. Y sería como si al orar hubiera dicho: Padre mío, si hay alguna otra manera en que los pecadores puedan ser salvos
y no mediante la cruz. Revélame esto ahora, pero con todo y eso, nada que sea contrario a tu voluntad. ¿Y cuál es la lección para la raza humana en esto? ¿Cuál sería? Que no hubo ninguna respuesta en el cielo, se mantuvo en silencio. Y que por medio de ese elocuente silencio, se dejaba claro que no había otra forma de justificar al hombre, más que él muriera en nuestro lugar. Y si eso era así, ¿cómo pensar que se pueda encontrar salvación en otro nombre que no sea en el de Jesús? El mismo silencio de Dios lo decía todo. Y luego, después de esa oración, viene a donde están aquellos tres y dice en el verso 40 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que los halló durmiendo. ¿Sería porque no tenían por él suficiente amor? Creo que no, no es eso, sino que la cuestión es que esa copa habría de beberla él solo, y nadie como él. Desde aquí se veía el completo abandono que sentiría al llevar en la cruz nuestros pecados, que arrancaría de sus labios aquellas palabras tan tiernas y suplicantes cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de nuevo, en esa angustia tan dolorosa, volvió a la oración. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 7, que fue oído, dice, por su reverencial miedo, y oró 3 veces, y las 3 veces sus discípulos se durmieron. Él oraba y ellos dormían. Y en el verso 45 les dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero así como en el Getsemaní nos recuerda ese momento de angustia y oración intensa, también nos recuerda a Judas, el que traicionó y que fuera traicionado por uno de sus discípulos por cierta cantidad de dinero. No es más que un corazón mezquino y ruin. Y les dice: levantaos, he aquí ha llegado el que me ha de entregar. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos. Y Juan dice que Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él les dice: yo soy. Y dice que volvieron atrás, y luego es aprehendido y juzgado religiosamente. Primero, en un intento de demostrar su culpabilidad de blasfemia y herejía, y después ante las autoridades romanas como un enemigo del César. Y para llevarlo a la cruz debían tener la autorización de los romanos, y así juzgan con injusticia a aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos, porque Dios ha puesto en sus manos juzgar a todos los hombres. ¿Y cómo olvidar aquella emotiva declaración del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, quien arranca de él 2 grandes declaraciones? Y una es: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros? Y la segunda declaración, no menos que la primera del capítulo 6, verso 14, que dice:
lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente ese es el título del canto que usted va a escuchar este día, y que por muchos años ha estado en los labios de quienes reconocen que toda su alegría, seguridad y futuro eterno está asegurado, y lo deben a esa muerte en las colinas del Gólgota que sufrió un hombre inocente llamado Jesús, y que no fue el morir o derramar su sangre por cualquier hombre, sino la razón de esa seguridad consiste en quien sufrió allí esa muerte fue Dios hecho hombre, y que lo hizo en lugar de todos nosotros, porque lo que el perdón y nueva vida que se otorga por causa del crucificado no es una fantasía, sino una herencia, y ya podemos disfrutarla, porque quien colgó en esa cruz fue el mismo Hijo de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, los Gálatas: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando el Salvador, quien era el Verbo de Dios, llega a ser uno de nosotros, recibió el nombre que mejor expresa a quien había venido, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde luego, para que todos los que quieran puedan ser perdonados de sus culpas de manera legítima. Y es porque el Salvador pagó en verdad por los pecados de todos. Pues si no fuera así, entonces ese perdón sería una farsa. Pero no es así, y nuestro perdón es irrevocable, porque su muerte fue un verdadero sacrificio. Allí en la cruz no se representaba una escena de dolor, era momentos verdaderos de dolor al máximo. Y no solo eso, sino que durante el tiempo que anduvo predicando por todas las aldeas, en aquellos 3 años de ministerio, Él siempre se convirtió en un Salvador, en alguien que dejaba a la gente llena de alegría, sin duda diciendo: Él nos visitó y todas nuestras penas se terminaron. Por todas las tierras había gente que quería testificar y podía decir: yo estuve dominado por el pecado, pero Jesús me salvó. O como María Magdalena, quien debía testificar llena de satisfacción: yo estuve poseída por los demonios por muchos años, pero cuando llegó Jesús a la aldea, con Él llegó para mí una nueva vida, porque Él me libertó de esos 7 demonios. O aquel ciego, como decía nuestro pastor, que no pidió, pero cómo recibió. Que no pidió, pero cómo agradeció. Y que hizo de su testimonio de salud todo un testimonial muy precioso. Pero que aunque no había visto a quien le había untado lodo en sus ojos, y le dijo: ve y lávate, él sabía que tenía en sus manos una verdad, que él había sido ciego y que ahora veía. Esto nadie se lo podía quitar, porque Jesús se lo había dado. Y Jesús pasó donde él estaba. ¿Y qué decir del endemoniado de Gadara? Mire que estando poseído por una legión, que son
varios miles de demonios. ¡Qué terrible situación! ¿Un hombre con tantos demonios? Pues eso es lo que hace Satanás. Destruye la vida de los hombres. Y este era agitado y obligado a vivir siempre herido y desnudo. Y por supuesto, aislado de su familia. Pero bendito el día en que Jesús sube a una barquilla y enfila hacia el otro lado del lago. Esto era maravilloso. ¿Qué sabía aquel hombre pobre? Que ese día al llegar Jesús llegaba un cambio de vida completo. Y sucedió. Jesús lo hizo. Puso sus pies en aquella tierra de Gadara. Y este hombre quedó libre y sano en sano juicio. Y aquel que antes era un violento poseído, la gente tenía terror de él. Ahora, lleno de gratitud, le ruega que lo deje ir con él. Jesús no lo lleva con sus discípulos, pero mire, hizo algo maravilloso con él. A cambio, lo autoriza a ir a toda esa región llamada Decápolis. ¿Sabe para qué? Para que contara las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Gloria a su nombre. Qué maravilloso este hombre poder decir todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, había hecho con él. Y yo no sé si a esta salvación aquel hombre le haya puesto música y letra. ¿Cómo nos hubiera gustado tener este precioso canto? Pero ¿acaso no le quedaría bien el coro del canto de hoy que dice: a mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz? ¿Cambió su vida? Claro que cambió, y ha cambiado la vida de miles y miles de hombres por todos los siglos. ¿Y qué tan grande fue el cambio que Jesús hizo en este hombre, quien estaba en la condición más baja? Pues los demonios lo habían bestializado. Pero llegó Jesús y otra vez, ¿qué tanto cambió? Quizá no lo veamos así, pero en verdad se convirtió en un predicador de 10 ciudades, porque eso quiere decir Decápolis, 10 ciudades. Y es como si Jesús le hubiera dicho: mira, no irás conmigo, pero testifica lo que yo he hecho contigo en estas 10 ciudades. Imagínese la impresión que causó aquel endemoniado, ahora convertido en todo un hombre libre por el poder del Altísimo. Pero llegó Jesús y lleno de gratitud se fue por esa región, llevando en su corazón un testimonio de la bondad de Dios. Que sacar al hombre de la peor condición, y un terrible día la muchedumbre se ha congregado a lo largo de una calle que, saliendo de Jerusalén, iba al monte de la Calavera. Y allí, en esas calles, había burlas, maldiciones para aquel que cargaba una grande cruz. Otros le abucheaban, diciendo: confío en Dios, pues sálvese ahora. Desde luego que aún ese abucheo era un testimonio que aquel hombre confiaba en Dios. Pero ¿por qué entonces crucificar a un hombre así? Por fin llega al lugar de la ejecución. Se oyen los martillazos
y una cruz se levanta. ¡Qué visión era aquella cruz! Eran las 9 de la mañana y luego se le oye exclamar a las 12, en aquel lugar ensumido en intensas tinieblas hasta las 3 de la tarde, cuando se le oye decir, consumado está. ¿Qué era lo que estaba consumado? El plan de salvación. El precio de nuestros pecados y enfermedades se habían liquidado de manera legítima para que a partir de ese momento todos los hombres en todo el mundo tuvieran en sus manos una salida segura, no importando cuál fuera la condición que viviera. Así llegue a ser la condición más vil o de una vida notoriamente en desastre. Esa cruz se llevó a cabo la más grande victoria a favor de todos los hombres. Y por eso la cruz se convirtió en un símbolo de victoria. ¿O acaso no es un grito de victoria al decir el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Jesucristo? Esa es la razón por el acontecimiento que se convierte en la doctrina más básica de la fe en Jesús, que está contenido en las palabras que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, cuando dice, Cristo fue muerto por nuestros pecados. La muerte en la cruz fue ciertamente el hecho histórico, porque sucedió en tiempo y en lugar. ¿Pero acaso fue el único que murió crucificado? Cierto que no, pero solo de su muerte nace una doctrina llamada la doctrina del perdón, y que explica lo que logró con su muerte, que fue el perdón de nuestros pecados. ¿Acaso se ha dicho de otro crucificado que haya logrado eso? Pues con su muerte va al corazón del problema de la raza humana. ¿Y qué es el pecado? Porque no podemos olvidar que entre Dios y el hombre había una excelente relación y cercanía, y fue el pecado el hecho que rompió esa relación y alejó al hombre de Dios. Y es en ese estar lejos de Dios donde el hombre siente que alrededor de él no hay más que soledad, desesperanza, temor y dolor incurable en el alma, que hace que algunos busquen quitarse la vida para supuestamente lograr acabar con todas sus penas. Pero solo hay una forma de salir de esa condición, y es mirar con ojos de la fe a ese crucificado, a Jesús. Pero que gozosamente digo que no se quedó en la tumba, se levantó. Y como Él está vivo, escúcheme, porque Él vive, el perdón que usted recibe de Él, nadie se lo puede cancelar. Y si Él lo ha hecho libre, entonces esa libertad es irrevocable. Y de allí que la Escritura dice, estar libres en la libertad con que Cristo os hizo libres. Así que piense en todo lo que encierra de significado este canto el día de hoy, donde la primera estrofa dice una gran verdad, principalmente para quienes la mayor parte de su vida han estado en la senda del mal. Pues dice, largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin paz, sin amor. Algo así como una vida sin sentido. Y dicho esto, en tanto Dios
no hizo al hombre para estar en fracaso, en odio o en soledad. Y luego sigue diciendo: en la senda que fui, con su sombra fatal, puso en mi alma la hiel del dolor. ¿No es esta la realidad que viven muchos de los que nos escuchan ahora mismo estas palabras? Pero luego el coro nos lleva en sus palabras al lugar del desplome eterno, donde esta condición se hunde para siempre. Y que pudieron ser las palabras que dijo el ladrón de la cruz: a mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús, así como lo hizo aquel ladrón, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue oído. Y la última parte del coro dice: y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Qué distinto futuro se abrió para aquel ladrón que hace unos pocos minutos su herencia era el castigo eterno. Las llamas del infierno lamían su alma, pero clamó a tiempo a Jesús y su ruta cambió y su destino cambió con eso. Pues le aseguro que no era una posibilidad, sino podemos decir que esto fue una realidad. Puede dar por hecho que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta que Jesús le dio. Y la última estrofa, ese mismo hombre que antes iba en una ruta de la nada, pero a quien Jesús le dio futuro de paz, hace un llamado y le dice: peregrino que vais por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor, esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. Pero hay buenas noticias para usted, porque el Señor Jesús puede cambiar su vida. Y ahora que vive una vida de desastre, de ruina total, Jesucristo le dice: ve esta visión de la cruz, donde yo he muerto por tus pecados y ahora te hago libre, porque Cristo Jesús nos dio libertad para todo aquel que crea en Él. Por eso Él dijo: y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y yo le digo, estas buenas de salvación son para usted. ¿Por qué no disfrutamos este canto? Porque usted no reflexiona de lo que es su vida. Y si su vida es un desastre, yo le digo, hoy Jesús quiere cambiarla. Él es un buen Salvador y no importa qué tan mal esté su vida. Jesús pagó en la cruz del Calvario y hoy nos ha dado victoria y nos ha hecho libres. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Disfrute este canto, la visión de la cruz. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Esa senda que oye con su sombra fatal puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a
al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, esa senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies de Jesús. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz, en la hermosa visión de Todos estábamos bajo una condenación eterna. Y el infierno estaba ahí, listo para recibir a todos los pecadores. Mas sin embargo, podemos decir con gozo que Jesús vino a cambiar nuestras vidas. Que sin Él no seríamos lo que somos ahora, unos hijos de Dios, unos redimidos, comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Lo que Cristo Jesús hizo por toda la raza humana es digna de recibir elogios, alabanzas, digno de recibir loor, gloria, porque verdaderamente cambió nuestras vidas. Era una condenación, el infierno estaba al máximo, mas sin embargo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y usted y yo podemos decir con alegría, gracias, gracias Señor por pensar en nosotros, por acordarte de que no somos nada, carecíamos de dignidad, de valor, pero cuando apareció el Hijo de Dios, Él nos dio presencia y entonces nos hizo sus hijos amados y somos herederos y coherederos con Él. Y ahora sus promesas son nuestras, ahora esta palabra es nuestra y podemos atesorarla y podemos decir a todo aquel que está bajo condenación que Cristo Jesús lo puede hacer libre. Y yo le digo, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no permitirle al Señor estos días que los tomemos como reflexión y que tengamos un tiempo de convivencia con el Altísimo, de consagrar nuestras vidas para Él, de honrarle y darle toda la gloria, porque Él necesita ser magnificado, nuestra alma necesita hacerle un reconocimiento y nunca olvidar que Él es quien murió en la cruz del Calvario y que su nombre es Jesús, ese nombre que pesa en el cielo y que pesa en la tierra. Yo espero que esta mañana esta palabra haya sido de grande edificación para su vida. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Hermano Ramos, por favor. Sí, gracias a Dios por quien es Jesús. Verdaderamente nos ha hecho bien a la raza humana. Por eso cuando hizo su presentación en Nazaret, que es donde yo digo inaugura su ministerio oficialmente, ese es mi punto de vista, es cuando dice que lo ha enviado Dios a predicar el año agradable. Así es.
Buenas noticias. Entonces Cristo es buena noticia, realmente. Y gracias a Dios por todas las buenas noticias que hemos recibido esta semana. Así es, hermano. Realmente estamos felices y yo vengo muy contenta, hermano, porque anoche tuvimos un culto de oración, Sí. de alegría, de gozo, de regocijo, de gratitud delante de Dios, Sí. que hemos transitado por cosas muy difíciles, hermano, como pueblo de Dios, mas sin embargo, Dios ha abierto un espacio y nos ha bendecido. ¿Cómo no darle la gloria Dios al Señor? nos ha hecho camino. Así es. Y tenemos llamadas. Tenemos llamada, hermana. Ha llamado la hermana Francisca Saucedo del Templo Emanuel. Ella da gracias a Dios y nos agradece por las oraciones para su hija Betsaida. Sí, hermano. Ella llamó precisamente porque no tenía trabajo. Pues ya tiene trabajo. Gloria a Dios por ello. Agradece a Dios por este favor tan precioso. ¿Cómo no, hermano? Sí, Claro tener que un sí. trabajo ahorita, un ingreso, es una verdadera bendición. Y pide oración por ella, porque hizo un depósito y lo hizo de más, depósito de más. Sí. Dice, y no se lo quieren reconocer. Bueno, que Dios intervenga, le pedimos que la favorezca. Así es, hermano. También nos ha llamado nuestra hermana Argelia del Camino de la Fe y es una obrera de la caída de la tarde. Bendiciones al hermano Ramos, a la hermana Rosario y a la hermana Adriana. Gloria a Sigue Dios. orando por el hermano Guillermo y por todas las necesidades de la iglesia y está lista para tomar las peticiones que haya esta mañana. Amén. Gracias, mi hermana. Anoche oramos por usted y déjeme decirle que con mucha alegría la tenemos siempre presente en nuestra iglesia y ojalá Dios nos permita pronto poderla ver. Como a la hermana Dávila. Así es, nuestra hermana María de los Ángeles Dávila. Sí. Así es. También nos ha llamado la hermana Rosalba Maldonado de Castillo del Rey. Dice, Dios bendiga al hermano Ramos y lo tenga con nosotros. Pido oración por el joven Luis Daniel Tobías de León. Se cayó de un segundo piso y está hospitalizado. Pide para que Dios minimice, Claro que sí. reduzca a la nada cualquier consecuencia, cualquier peligro para que él salga bien librado. Así es, hermano. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto cómo Dios interviene? Muchas veces hemos visto cómo Dios reduce a la nada, minimiza aquellas cosas que se veían imposibles. Así es. Pero tenemos un Dios que todo lo puede, vive hermano. para siempre, ¿no? Que en la clase de teología decíamos aquella raíz semita o semítica de Él, que significa el que tiene poder. El Pero Dios todopoderoso. le dijo a Moisés, no, yo soy el todopoderoso, o sea, yo puedo cualquier cosa. Había dioses que tenían poder supuestamente sobre el trueno, otros sobre el mar, otros sobre... Pero Dios le dijo, yo tengo poder sobre todo. Maravilloso, gracias a Dios. ¿Cómo no iba Moisés, Abraham, estar feliz de tener a un Dios, o tener a Dios, Él, que es todopoderoso? Dijo, Así. con eso tengo, aunque no me dé su nombre. Gloria a Dios. Y ella dice que está hospitalizado y pide para que Dios reduzca a la nada. Dice, este joven es su sobrino. Sí. Oración por la familia también está pidiendo la familia Alcocer Garza para que el Señor Jesús lleve unidad a esta familia. Sí, mi hermano, vamos a orar también por cada uno de ellos. Cómo hay necesidad en las familias de esa solidaridad. No hay duda que el diablo hace una estrategia donde dispersa, diversifica esa coherencia familiar. Tenemos más llamadas ahorita. Nos ha llamado también Rosalba Gallegos. Ella da gracias a Dios porque ya ha visto muy mejorada, dice a una hermana, la hermana Rosario,
Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo con qué razón sentía que estaba muy cerquita estas palabras, ¿no? Y dice que Dios entonces la restaure completamente, dice, nos hace falta que esté con nosotros. Y pide también por sus hijos, por su esposo, para que el Señor los ayude. Sí. Ha llamado también, hace mucho que no nos llamaba nuestro hermano Benito Arroyo. Mire qué gusto, de Escobedo, Nuevo León. De Escobedo, Nuevo León. Sí. Sí, los tenemos presentes, ¿cómo no? Claro, hermano. Pide oración por la hermana Rodríguez, Pureza Rodríguez. Lo operaron de su cadera y le hace falta oxígeno a los pulmones. ¿Cómo no? Bendiciones a los hermanos Ramos. Que Dios me lo bendiga, hermano. Con gusto lo vamos a hacer. Sí, gracias, hermano, gracias. María Luisa Sepúlveda pide unidad con sus hijos. Dice que pues hay, al parecer, pleitos constantes, y también por su salud. No hay duda, hermanos, que no solamente hay que conocer a Cristo como Salvador, hay que aprender también la fe, la doctrina, y muchas cosas cambian. Y saluda a la hermana Rosario, que ha recibido su saludo. También el hermano Saúl Pérez, de la Iglesia El Camino de la Fe, da agradecimiento a Dios y al Señor Jesucristo, ya que había salido a visitar a sus familiares en el estado de Veracruz y regresaron con bien. Salieron y regresaron con bien. Asimismo agradece a su pastor, hermano Atío Ramos, por sus oraciones. Está agradecido por su pastor, que hace defensa de la fe, y por todas las bendiciones que Dios les ha dado, y que está feliz de haber regresado de este viaje. Así es. Tenemos también un mensaje, hermano, que oremos por el hermano Daniel Izaguirre, por fuentes de trabajo y también por todas las necesidades de la familia, para que Dios los ayude y en todo se manifieste la gracia de Dios en sus vidas. Lo vamos a hacer en esta hora. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Sí, hermano? Sí, también ha llamado Lauro González, se reporta, y separar saludos a la familia Ramos. Oración por un hermano, ¿sí? Sí. Que están haciendo no entiendo exactamente. Sí, ahorita la checamos. Sí, la confirmamos. Sí. Sí, por una restauración, pues vamos a orar por ellos. Muy bien. Muy bien. Hermano, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, y particularmente le he dicho al Señor que nos use para que en este tiempo de semana de Pascua, Semana Mayor, la Iglesia de Jesucristo esté presente y podamos tomar de veras en grande estima lo que Jesucristo ha hecho por toda la raza humana. Sí. Que lo consideremos y no minimicemos la obra perfecta que Él hizo por nosotros. Vamos a orar en esta hora. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera dado importancia a nosotros? Definitivamente no estaríamos aquí. No, sencillamente no hubiéramos podido resolver el problema con la justicia divina. Así es. Y estuviéramos en eterna perdición. Completamente, hermano. ¿Por qué negarle reconocimiento? ¿Por qué omitirlo en estos días en que podemos hacer memoriales, mantener fresca en la memoria del pueblo, en la memoria de la iglesia, esta gran bendición? Mantener fresca, esa es la cuestión. Así es. Señor, Oremos. te damos gracias en esta hora y bendecimos el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre eterno, bendice ahora la vida de tus hijos que necesitan de un Salvador personal, de un sanador, de aquel que suple las fuentes de trabajo, sus problemas, sus enfermedades, porque cuando Jesucristo llega a nuestras vidas nos causa alegría, gozo, felicidad. Yo te ruego, Padre eterno, que tu nombre sea bendecido en toda la tierra
y que nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies proclamen que Jesucristo está vivo el día de hoy para honra y gloria y alabanza de tu Hijo. Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro hermano Natividad Ramos. Amén. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado y gracias a Dios porque nos concede estar aquí. Le doy la bienvenida también a nuestro hermano Edmundo Ramos, que me acompaña. Gracias, hermano, y un saludo nuevamente a todos nuestros hermanos y radioescuchas que en este momento han sintonizado este programa para escuchar el día de hoy el consejo de la palabra de Dios. Así es. Bueno, pues estamos muy cerca de la Semana Mayor. Claro que sí. La llamada Semana Mayor, que siempre por 2000 años se ha utilizado para un memorial a la muerte del Señor Jesús, a esa muerte y a esa resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte solamente era una de las partes del proyecto. Así es. No era nomás morir, había también que resucitar. Claro. En la cruz se vence el pecado, en la resurrección se vence a la muerte. Así es. De tal manera entonces que si no hubiera habido la resurrección, la tarea estaría incompleta. Pero Él se presentó a su Padre ese domingo de resurrección, ese primer día de la semana. Le dijo a María: no me toques porque no he subido a mi Padre. Había ido al santuario Claro. a presentar su sacrificio por el pecado. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, significando que el camino a Dios estaba abierto. Amén. Que lo dice el escritor de los Hebreos, que podemos entrar ahora confiadamente al trono de su gracia. Así es. Pero ahora, ese domingo de resurrección, Él sube a su Padre, evidentemente ¿para qué? Pues para notificarle que toda la obra está terminada, que no queda ya nada pendiente, que está verdaderamente completa. Porque sin la resurrección, dijo el apóstol Pablo, si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe, estaríamos aún en nuestros pecados. Así es. Pero agregó algo más y dijo el apóstol Pablo: si no resucito, si no hay resurrección, Los más miserables. Los más miserables somos de todos los hombres. ¿Por qué? Pues porque si no hay resurrección, no hay un más allá, y no existe más que este tiempo presente en este temporal, y nosotros nos estamos perdiendo de disfrutar, de vivir en los placeres, en todo eso, pensando que hay un más allá. Si no lo hubiera, entonces seríamos los más miserables de que ni aquí ni en ninguna parte tuvimos un tiempo de disfrute. Sí. Y no sería ninguna diferencia de alguna otra expresión de Muy bien. Entonces, esta mañana no vamos a entrar al tema de la muerte del Señor Jesús, no. Sin embargo, yo quisiera traer a memoria con mis hermanos
del auditorio que hemos estado charlando con ustedes, no predicando, haciendo reflexiones, comentarios, muchas cosas espontáneas, colaterales al tema que estamos hablando, para explicar muchas cosas. Muy bien, usted recuerda que todo esto empezó, estas charlas, la empezamos con aquello de qué cosa es el hombre. Claro. Y que fue algo maravilloso y que llegamos a la conclusión bíblica de que Dios había hecho una creación excelente, buena, para que ese hombre tuviera calidad de vida. No le faltaría nada. Pero luego resulta que vimos a ese hombre, o diríamos, pensando de esa manera, a la raza humana, arruinados. Y entonces tendríamos que decir, ¿aquí qué sucedió? ¿Por qué quedó todo esto en desastre? Y es entonces cuando trajimos a colación, pues fue el pecado. Y entonces hablamos, pues, ¿qué cosa es el pecado? Ustedes recuerdan, mis amigos, mis hermanos, que dijimos que el pecado es hacer las cosas contra lo que Dios haya ordenado, definitivamente contra lo que Dios haya dicho, y que eso es entrar en conflicto. Acuérdese usted que también dijimos esta cuestión. Dijimos que el pecado es una ofensa contra el Altísimo, contra el Dios infinito, y que por consecuencia es una ofensa que tiene castigo infinito, y que la deuda por esa ofensa a Dios es inalcanzable para el hombre, que no la puede pagar, porque el hombre es un ser limitado y la deuda era infinita con Dios. Y entonces dijimos, ¿y ahora qué se hace? Entonces dijimos que eso nos trae al tema de la persona del Señor Jesús. ¿En qué sentido? Pues necesitamos ser rescatados, y luego hablamos de que vino el Redentor. ¿Por qué razón? Pues porque no podíamos pagar. Entonces era necesario que un ser infinito se hiciera uno de nosotros, se identificara con nosotros, para, en representación de todos los seres humanos, ese que escaló la cruz siendo infinito, pagara esa deuda infinita. Amén. Así es. Y que no quedara absolutamente ningún expediente en contra del hombre, si es que el hombre reconoce a Cristo como quien pagó por su pecado. Amén. Porque si no lo reconoce, entonces suma problema tras problema. ¿Por qué? Porque rechazar al Hijo de Dios es el pecado más grande que el hombre pueda cometer. Porque Dios no nos dio al Hijo para ver si se nos ocurría. Como si fuera opcional. No, Cristo no es una opción. Exacto. Definitivamente. Dice Pablo, Dios ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Así es. Dios ordena. Y dijo Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro. Pero es un símil. No dice que está rogando, porque Dios no está rogando, está ordenando. Pero insiste tanto que más bien pareciera un ruego. Así es. Y eso significa la importancia que Dios le da entonces a perdonar al hombre. Pero que el hombre le crea a su Hijo amado Jesucristo. Muy bien. Pues entonces dijimos nosotros que, hermanos mundo, dijimos que la justicia divina aceptó el pago que Jesús, el Cristo de Dios, hizo. Y entonces, ¿por qué lo de los demás no lo pudo hacer, no lo aceptaría? Dijimos con toda claridad, bueno, es que no hay un solo hombre que haya nacido sin pecado. Exacto. Por naturaleza adámica,
Es decir, cuando Adán cayó, caímos todos, porque él es el representante, es cabeza federal de la raza humana. De tal manera que entonces ese pecado en origen se traslada a nuestra naturaleza. De tal manera que no hay un solo hombre engendrado por hombre que no tenga ese problema. Y por consecuencia está incapacitado para redimir. Al contrario, necesita que lo rediman. Así es. Y es precisamente ahí donde entra la gloriosa doctrina de la redención y de la encarnación. Es decir, ¿por qué dices redención? Pues porque para redimir tiene que ser pariente cercano. Así es. Sí, pero ¿cómo iba a ser el Dios infinito pariente cercano nuestro? ¿En qué forma? Tenía que hacerse uno de nosotros. Tenía que hacerse uno de nosotros. Y para eso tenía que encarnar. Entonces quiere decir que el misterio de la encarnación, o la gran hecho histórico de que se hizo carne, se hizo uno de nosotros, era precisamente para estar capacitado para morir por el hombre, morir por el hombre. Porque inclusive ese es uno de los requisitos para poder redimir. Que fuera pariente cercano. Sea pariente cercano. Fíjese usted lo interesante de esta cuestión. Tenía que ser igual que nosotros, dijimos nosotros, tenía que ser igual. Y el día que se encarnó, porque el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, no se engendró solo, porque no hay un hombre que se engendre solo hasta ahorita. Exacto. Y entonces si él se hubiera engendrado solo, pues no se parecería en nada a nosotros. No, desde inicio ya no sería igual que nosotros. Consecuentemente, no cubriría ese principio establecido que para redimir se tenía que ser igual que nosotros. Hebreos lo recalca. Claro. Y en la antigua versión, Reina Valera dice en Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne. Lo que implica que tuvo necesariamente que ser engendrado, no se autoengendró. Hubo un proceso donde el Espíritu de Dios hace que conciba a María, se engendra, viene el nacimiento de ese hombre Dios llamado Jesús, ¿sí? Pero nace sin pecado, escúcheme bien, porque no lo engendró José. Exacto. Si José lo hubiera engendrado, hubiera nacido con pecado, incapacitado para redimir. Por eso la Escritura también menciona que no fue engendrado por voluntad de varón. Así es. Entonces, al engendrarlo el Espíritu Santo, lo que nace, dijo el ángel a María, es santo. Amén. Es santo, y él salvará al pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que se cubre y Dios tiene esa providencia y ese cuidado precisamente para no violentar el proceso. Dios no vicia el procedimiento. Esa es una buena idea. Amén. De tal manera que cubre la ruta que debe seguir para nacer sin pecado, no ser engendrado por varón. Entonces ya tenemos cubierta esa ruta de alguien que nace sin pecado. Pero le voy a decir una cosa, de acuerdo a lo que enseñamos cuando dijimos sobre el hombre, ¿usted se acuerda? Adán fue creado para no morir, fue sujeto a la muerte cuando pecó. Exacto. Porque la muerte entró, dice Pablo, por el pecado, y el pecado por un solo hombre. Que es ahí precisamente, hermano, donde un escritor ex jesuita menciona como si fuera un error de Dios. Que fuera el error de Dios. Que cómo se jugó el futuro de la raza humana en un solo hombre. Sí, él descubrió el dorado. Ajá. Es decir, pesqué a Dios en un error. Los renglones torcidos de Dios. Pues, ¿cómo es que se le ocurrió, decía, jugarse el destino de la raza humana en un solo hombre, en Adán, y lo perdió? Pues sí, pero también en un solo hombre Cristo lo ganó. Amén. Pero volvamos un poquito a esta cuestión, regresemos.
De tal manera entonces que yo estaba diciendo, aquí tenemos una cuestión que hay que dilucidar, ¿sí? ¿En qué sentido? Si Adán sin pecado no podía morir, Adán era para ser eterno, vivir eternamente. Si vino la muerte a él es por el pecado. Así es. Entonces la pregunta sería, pero si Cristo nació sin pecado, consecuentemente él tenía en condición física como hombre para no morir y era inmortal, porque ese es el principio bíblico. Claro. Entonces, ¿por qué murió? Murió porque tomó los pecados nuestros como si fueran suyos. Fue un sustituto para nosotros. Ándele, murió nuestra muerte. Así es. Es decir, por eso dice le dijo el ángel Gabriel a Daniel, al final de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no por culpa suya, Exacto. no por pecados suyos, de tal manera que al tomar nuestros pecados, la muerte entonces vino sobre Jesús, y aquel Jesús hombre murió, cumpliendo la sentencia del pecado, Así es. que es la muerte. Digo, porque a veces luego, oye, alguien me dijo alguna vez hace tiempo, pero entonces si el hombre, si no tiene pecado, tiene para vivir eternamente o existir eternamente, ¿por qué entonces Jesús pudo morir? Bueno, pudo morir porque tomó nuestros pecados. Se hizo pecado, dice la Escritura. No dice que se hizo pecador. Exacto. Sí, porque lo hay unos Es la chapuceros. diferencia. No se hizo pecador, él nunca fue un pecador, pero él al tomar nuestros pecados se hizo pecado, aceptó la consecuencia del pecado de la raza humana, sobre él vino la muerte. Pero como la vida suya era una vida de un ser infinito, entonces con una sola muerte pudo rescatar a toda la raza humana. Gloria a Dios. Sí, porque ahí estamos siempre pensando en los principios de la Biblia. La vida de un hombre solamente paga por otra. Génesis 9. Y entonces, ¿cómo Jesús pudo pagar la de muchos? Pues porque es infinito. Amén. Y lo infinito cubre todo Todo. lo que sea finito. Así es. Entonces, con toda legitimidad, Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Qué bonitos detalles. ¿No? Claro. ¿Cómo siente usted, mi hermano, que escucha estas charlas, estos comentarios? Bueno, pero entonces, fíjese usted, ya que estamos hablando de que todo eso que hizo Jesús, bueno, pues tendríamos que irnos a Mateo 16, 13. Mi hermano Edmundo, si Sí. tiene la bondad de leérnoslo. Dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? Contéstalo donde dice Sí, Pedro. y ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y algún otro de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto. Hizo una doble declaración. Así es. Una, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el autorizado de Dios. Nadie está autorizado ni para morir por los pecados ni para reinar en el mundo. Tú eres el autorizado. Amén. Tú eres el Cristo. Y dos, además de ser el Cristo, el ungido, eres el Hijo del Dios viviente. Dos declaraciones que hizo Pedro, sobre el cual se sustenta toda la cristología. Amén. ¿En qué sentido? Pues es lo mismo que Juan dice en primera de Juan capítulo 5. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Número uno. Y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Amén. Lea usted primero Juan capítulo 5 y Juan retoma esas dos cosas que Pedro declaró. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué?
Digo, porque puedes decir, bueno, Jesús era el Cristo, Así. pero hasta allí, el ungido, el autorizado de Dios para reinar sobre la tierra. Pero no es lo mismo llegar a ser Dios. Exacto. Entonces, no solamente, dijo Pedro, eres el Cristo, sino que además eres el Hijo de Dios. Y si eres el Hijo de Dios, luego entonces eres Es Dios. Un silogismo simple. Sí, porque luego algunos dicen, yo no encuentro en la Escritura ninguna ocasión cuando a Jesús se le llamara Dios. Está lleno. Está lleno, y no se nos olvide que el lenguaje es una forma de expresión que da los significados. Es como cuando en el caso del joven rico que fue y le adoró y le dijo, maestro bueno, ¿qué es necesario para que obtenga la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y ahí es donde en ese tipo de lenguaje se entiende los silogismos. Si Dios es bueno y Jesús es bueno, entonces Jesús es Dios. Sí, pero las versiones nuevas de la Escritura ya no traen la pregunta así. Ya Chapuceramente la cambiaron. En la versión antigua Valera, que es la reina de las Biblias, Amén. digan lo que digan, la reina de las Biblias, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Para obtener la vida eterna. En las versiones nuevas le cambian y dicen, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Sí. No. ¿Cómo les fastidia reconocer que Jesús es Dios? Amén. Y pues bueno, desafortunadamente esas, la nueva versión internacional y otras traen ese tipo de cambio que ha afectado mucho la fe de los nuevos creyentes. Pues sencillamente dice otra cosa Dice que Jesús, que en la Biblia nunca dijo. Así es. ¿Cómo? ¿Vas a decir que Jesús era solamente un maestro? De ninguna ¿Y que qué cosa buena debo hacer? No. Jesús, maestro bueno, no es lo mismo que, oye maestro, ¿qué cosa buena debo hacer? Digo, mis hermanos del auditorio, creo que lo entienden perfectamente bien. Claro. Entonces, yo, por supuesto, dijo alguien, es que se les chispoteó, ningún chispoteó. No, está creado con toda intención. No, pues es que fueron eruditos Claro. los que hicieron eso. Y alguien me dijo, y si son eruditos, entonces, ¿cómo crees tú que...? A ver, nadie es mejor para engañar que uno que es erudito. Claro. Un Definitivamente. ignorante no va a engañar a medio mundo. Pues no. El diablo sabe eso, hombre. Ujú. El diablo sabe eso, presentar esas tesis y presentarlas casi con nivel académico o con nivel académico, con una presencia cuando el medio mundo se cuadra. Y que se ha degradado mucho el lenguaje, para, según la idea es un fácil entender, pero realmente es un fácil distorsionar. Es un fácil irse por otro lado. Sí. Es un fácil desviar al Tomar otra rebaño ruta. de Cristo. Muy bien, pues entonces, precisamente la pregunta que le hicieron, el que Jesús hizo, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces yo la cambio ahorita. Ujú. La pongo de otra manera. Pues ¿quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús que perdona los pecados, que cambia las vidas? Que sana a los enfermos. No, ¿y quién es Jesús que por 2000 años, aunque ha sido vituperado, insultado, Él sigue firme Amén. y es lo que siempre ha sido? Claro. Yo quisiera entonces que reflexionáramos precisamente sobre la persona de Jesús. Es decir, hemos dicho muchas veces lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Me voy a olvidar de eso para decir, no, ¿quién es la persona de Jesús? Amén. Digo, ¿quién es la persona de Jesús para que el Padre lo haya sentado a su diestra? ¿Quién es Jesús para que la justicia divina le acepte el pago? Y que el mismo Padre haya dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así es. Entonces, vamos a empezar por ese lado, puesto que la Biblia dice que el que en Él creyere no será avergonzado. Muy bien, así que pongamos nuestra atención en la persona del Señor Jesús
el profeta de Nazaret. Y realmente una de las grandes rutas para saber quién es Jesús es el Evangelio de Mateo y el de Juan. Y usted me va a decir, pero ¿por qué usted dice que el de Mateo y el de Juan? Por una razón muy sencilla. Porque Mateo y Juan anduvieron con él. Marcos y Lucas no anduvieron con él. Exacto. Lucas escribió de lo que le contaron, que él investigó, eso sí, minuciosamente y de tal manera que él estuviera seguro que era coincidente el testimonio de todos. De hecho, se ve como un método de investigación. Ah, claro que sí. Usó una metodología de investigación. Marcos era un muchachito, un jovenzuelo, cuando la noche en que el Señor Jesús fue entregado. Entonces, para ver quién es Jesús, pues Mateo y Juan es extraordinario. Testigos presenciales. Pues miren, ¿qué les parece? Yo les voy a presentar una idea que está precisamente en el capítulo 5 de Miqueas, y luego ahorita nos vamos a Juan, porque quiero hablar con ustedes de esta cuestión. Cristo era preexistente. No se me vaya a adelantar, porque lo que estoy diciendo es correcto, pero luego le explico en qué sentido. Y mejor me voy a adelantar para que no haya confusiones. Cristo es preexistente, que significa existió antes de, pero eso no significa que sea eterno. Claro. Y no se asuste con lo que le estoy diciendo, que yo creo en la deidad de Cristo. Nomás que hay que desglosar para que podamos llegar a conclusiones muy valederas. Conviene ir a ver las cosas en origen. ¿Por qué? Porque los ángeles son preexistentes. Así es. ¿En qué sentido son preexistentes? Bueno, preexistir significa antes de. Existir antes. Los ángeles existieron antes de qué? Pues antes del hombre, claro, por lo que la Escritura enseña. Entonces, ese es el término preexistente. Y Cristo es preexistente a primer término, sin que eso implique que no es divino, pero eso es otra explicación. O eterno. O que, no, pues para ser divino tiene que ser eterno. Si no es eterno, no es divino. Así. Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Oigamos a los profetas hablar de él. El profeta Miqueas habló de un niño que nacería en una aldea. ¿Sí? Que nacería en una aldea. Pero luego fue específico y dijo que sería la aldea de Belén, que allí habría de nacer el que iba a guiar a Israel. ¿Sí? Claro. Y que por cierto es correcto, porque allí nació Jesús. Sí, pero esto no significa demasiado. ¿Sí? Hasta aquí el profeta no ha dicho nada fuera de lo común. ¿Por qué razón, mis hermanos? Pues porque ¿cuántos niños nacieron en Belén? Claro. Estaba lleno de niños nacidos en Belén. Entonces, ¿por qué ese niño que nació en Belén iba a ser por sí mismo significativo? Pero donde ese mismo pasaje que decimos no tiene hasta aquí, nada fuera de lo común, se torna altamente significativo cuando el profeta agrega que ese que nacería en Belén no es alguien que empezó su existencia cuando nació. A ver, mis hermanos, el profeta dice, sí, pero este niño, a diferencia de los demás niños que empezaron a existir cuando nacieron, este niño no empezó a existir cuando nació.
porque sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Interesante, entonces ya no es lo mismo. Ahora, espere tantito. Sus salidas son desde el principio. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio? Usted me va a decir, bueno, pues desde la eternidad. Difiero un poquito, o mucho. Porque al hablar porque la eternidad no tiene principio. Exacto. Entonces, cuando habla de principio, no está hablando de algo que es eterno. Porque la eternidad, ni principio, ni fin. Y cuando usted dice principio, la Biblia dice principio, gramaticalmente significa el momento cuando algo comenzó a ser. El origen. Entonces, va a ser muy interesante esto. Ese bebé, no, ya tenía actividad desde antes de nacer, porque sus salidas son desde el principio. Desde el principio, ¿cuál principio? Bueno, pues Juan lo aclara en el capítulo 1. ¿Estamos de acuerdo, mundo? Sí. Cuando dice, en el principio era el verbo. Claro. Está explicándonos, déjeme decírselo así. Miren, este Jesús que conocemos, miren cómo se llamaba. Se llamaba el verbo. Se llama el verbo. Así es. Es el verbo. De tal manera que en el principio era el verbo. Pero ese verbo era con Dios. Pues hasta ahí sabemos que estaba allí. En el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación. Porque el contexto de Juan 1 entra a la cuestión creativa. Exacto. Porque habrá de decir, y ese verbo creó todas las cosas. Amén. Y ese verbo, desde el principio de la creación, estaba con Dios. Ya. Que no implica que no había un antes de eso. Exacto. Pero está específicamente diciendo lo mismo que Miqueas. No, si sus salidas son desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el principio de la creación. Porque resulta, dice Juan, que Él creó todo. El verbo. El verbo creó todas las cosas. Y sin él, nada de lo que fue hecho es hecho. Bueno, entonces, fíjese bien lo que tenemos en Juan 1. ¿Por qué no lo leemos? Claro. Para nuestros hermanos del auditorio, Sí. que dice, en el principio era el verbo era con Dios. Y añade, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Sí. Que son cosas muy implicativas. Es decir, sí, dilo. Que hay que observar, Sí. que está hablando de dos personas. Claro, pero fíjate, el tema que estamos revisando es, Cristo era preexistente. Amén. En los términos de Miqueas, Ujú. está hablando de la preexistencia de Cristo. Para decir, este bebé, a diferencia de los demás bebés que nacieron en Belén, esos sí tuvieron principio, empezaron a existir. Este bebé que nace en Belén, este en particular, es preexistente, porque él tiene actividad. Eso de sus salidas refiere a actividad. Él tiene actividad desde el principio. Y Juan nos dice, sí, hombre, porque Él creó todas las cosas. Qué interesante. Qué maravilloso. A diferencia de esas nuevas versiones, hermano, que dice que hablando del mismo pasaje de Miqueas, habla acerca de familias muy antiguas, que ya no quiere decir lo mismo. No, Él dice de familias ancestrales. ¿Eh? Pues mire. Y ya no es, digamos, preexistencia. Sí, ¿cómo menciona eso? Que viene de familias ancestrales. Mira qué bonito. O sea, Cristo es ancestral, pero ancestral no es preexistente ni es eterno. Exacto. Y si no es así, Cristo no es Dios. Nomás pertenece a una familia muy vieja de la tierra. Muy antigua, ¿verdad? Muy antigua, de rancio abolengo. Ujú. No, señores. Cristo
No solamente eso, sino que es preexistente. Gloria a Dios. Y Juan está haciendo más aclaración, dice, no nomás es preexistente, porque resulta que él estaba con Dios, y yo digo, bueno, pues qué bueno, pero eso no significa más que estaba allí. Y Juan dice, no, pero el verbo era Dios. ¿Cuál verbo? Pues ¿cuál? El que se hizo hombre, el que conocemos entre nosotros como Jesús. El verbo se hizo carne, pero él es Dios. Amén. En el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Amén. Y todas las cosas que dice, En el versículo 3 de Juan 1, sí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. seguro que sí. De tal manera entonces que Cristo es Dios. Entonces no solamente en los términos en que Miqueas lo presenta es su preexistencia, pero su preexistencia va más atrás hacia la eternidad, porque es Dios. Amén. ¿Cómo siente usted esta versión? ¿Por qué cree que entonces los siglos, la gente lo ha invocado y 2000 años no lo han podido sacar de la historia, por más que lo hayan intentado? Y mire, yo le voy a decir una cosa. Precisamente nadie reclamó ser lo que Jesús reclamó ser. Nadie. Déjeme a ver si puedo decírselo. Nadie, cuando estuvo en un juicio, le hacen preguntas y le dicen, dinos ya, por favor, no nos fatigues el alma, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Claro, una pregunta hecha con toda la mala intención. Y nadie, pero nadie, en ningún siglo podría responder lo que Jesús les respondió. Y Jesús mismo no podría responder de la manera como respondió. Uno, a menos que padeciera locura. O segundo, que sí era lo que decía ser. A ver, mi hermano, ¿cómo va conmigo en esto? Jesús respondió de tal manera que ningún hombre se atrevería jamás a decirlo. Y Jesús mismo, para responder como respondió en ese juicio, pues tendría o que padecer locura o ser cierto lo que él decía ser. ¿Qué contestó? Yo soy. Que es una palabra muy significativa, porque cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le dijo, yo soy. Yo soy el que soy. O sea, que es Jehová. Jehová. Yo soy el que soy. Que algunos intérpretes dicen que le quiso decir, yo soy el que soy, y a ti qué te interesa. Bueno, pues no, porque dice textualmente, no, ese es su nombre, yo soy. No, pero yo estoy diciendo, fíjate tú cómo hacen cosas para torcer, y a ti qué te interesa. Yo soy quien soy. No, le estaba dando una razón, le dijo, yo me llamo así, y dile al pueblo quién soy. Yo soy el que soy, que significa, yo soy el que tiene existencia propia. Y fíjate tú que cuando teníamos la clase reciente de teología y estábamos hablando sobre ese tema, fue muy interesante porque para en la lengua semítica, es decir, en las lenguas que hablaban todas las tribus o naciones descendientes de Sem, por eso es lengua semítica, todas las naciones, aún las que la mayoría pues todas paganas, claro, había una raíz semítica, él, que para todos significaría
el poderoso. Ujú. De tal manera que pues causaba temor y reverencia. Hasta Aunque fuera un pronuncia. Dios de piedra Ujú. o de madera, como ya lo habían anunciado que él era Dios, entonces la mente de esos pueblos se subordinaba y le daban reverencia, ¿sí? Pero decían, fíjate, que para ser Dios, primero tenía que ser poderoso, y número dos, que tenía que ser siempre poderoso. Algo así como que los siglos no se lo acaben, Exacto. que no lo desgaste. Fíjate nomás. De tal manera que la gente de ese tiempo, Abraham mismo, conocía esos términos sin duda, pues era del conocimiento común. Ujú. Pagano. Él es para hablar de un Dios poderoso. Pero yo hice la aclaración. Es decir, pues los griegos tenían dioses, pero que eran poderosos sobre el mar, sobre el rayo, sobre diversas cosas, pero no eran poderosos sobre todos, Ujú. sobre todas las cosas. Cuando Dios se le revela a Moisés, usa la misma raíz semítica. Nada más que le dijo, sí, yo soy, que significa, yo soy el Todopoderoso. Que está por encima de todo. Es decir, el que puede todo. Yo soy distinto a los dioses que los pueblos adoran. Y es una declaración que el mismo ángel le dijo a María cuando le declaró la condición de Elizabeth, su parienta. Sí. ¿O al caso para Dios hay algo imposible? Imposible de ninguna manera. Para otros dioses hay ciertos terrenos que no pueden cubrir. Pero Moisés debió Hasta los decir... tienen que cargar. Sí, los tienen que cargar. De tal manera entonces que Moisés, habla de que Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Qué significa? Existo, pero además existo siempre. Que son Dos términos distintos. dos términos exigidos para un Dios verdadero. Para un Dios verdadero Ajá. tenía que ser así. Pero no solo existir siempre, sino ser... Poderoso. tener poder, pero en este caso era Todopoderoso. existo siempre y además soy todopoderoso. Gloria a Dios. Abraham dijo, con eso tengo, ¿para qué pregunto más? Saber que el Dios que me visitó es el Dios que las puede. Amén. Por eso se le atribuye a Abraham el Salmo 103, que lo rescató de una condición de muerte. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Entonces, qué interesante, cuando se revela y que tú dices que Jesús usó el mismo yo soy. Ujú. Y a partir Juan habla mucho del yo soy. Exactamente. Ahora, jamás hombre alguno había reclamado semejante cosa, que era Dios, pero lo sacude agregando sorpresa a sorpresa en Juan 5, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la potencia de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y sin creer lo que acababan de oír le preguntan, luego tú eres el Hijo de Dios. Jesús acepta el reto, no niega nada. Por el contrario, les dice tres cosas: que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y que además era el Hijo del Hombre. Tres declaraciones muy fuertes. Declaraciones sumamente fuertes, de tal manera que entonces hemos estado empezando a explorar quién es Jesús. Ujú. Pues si empezamos con Miqueas para irnos despacito, Miqueas dice, él es preexistente, que no significa ser eterno, pero que no significa que no creamos y que la Biblia no diga que no es eterno. No, la Biblia enseña que es eterno porque es Dios, si no, no pudiera ser Dios. Exacto. Si Jesús no es eterno, entonces no es Dios.
ahí están sacando que es que unas cartas donde dicen que Jesús se demuestra, se comprueba que no era divino, por amor de Dios. De tal manera que, fíjate qué interesante cómo Juan y Miqueas hablan de lo mismo. Entonces Jesús, sin inmutarse y sin sentir que usurpaba algo, dijo lo que ningún hombre ha tenido el atrevimiento de afirmar, de ser Dios y aceptar ser adorado. De tal manera que entonces esto lo convierte en alguien distinto, y esa es la cuestión que reviste gran trascendencia. Pues que si Él es todo lo que dijo ser, pues entonces ¿quién es Jesús? A quien todos los hombres, sin excepción, ordena a Dios que le crean. Amén. Por eso hemos puesto todo nuestro empeño en hablar de su persona, de la persona moral de Jesús, para reflexionar seriamente sobre Él. Y no puedo, ni quiero dejar de confesarlo ante quien me escuche, que hay en el alma de todos los que participamos en estos programas una verdadera intención de lograr que el Señor Jesucristo sea enaltecido, glorificado ante los ojos de nuestro auditorio. Que así sea, amén. Para que Jesús se convierta en el motivo único de su fe y adoración. Y reverente lo invoco la ayuda del Espíritu Santo, quien glorifica a Cristo, para hablar del Señor Jesús de la manera más digna. Gloria a Dios. Mundo, nos quedan 10 minutos. Pero seguimos, ¿por qué no? Y precisamente con el afán de lograr que Jesús sea glorificado, es que este programa enfoca quién es Jesús. Sobre cuestiones únicas que solo se han dicho de Él, de nadie más. Y que cuando usted entiende lo que es Jesús, su fe será levantada como nunca. Tendrá la certeza que en Cristo usted está en las mejores manos. Alabado sea Dios. Así es, hermano. En Cristo usted está en las mejores manos, mi amigo. Y la razón es muy simple. Porque nadie es como Él. Por supuesto, nadie es como Él. Y nadie es como Él porque Él es Dios. Fíjate qué detalle tan bonito, qué escalada de la lógica de la fe. De tal manera que la primera cosa única que hemos resaltado es que Jesús era preexistente. Es decir, existía desde antes de haber nacido. Porque ¿de quién se ha dicho, de qué otro hombre se ha dicho semejante cosa? Ninguna declaración como esa. Pues por eso nos interesó el profeta Miqueas, porque él habló de un niño que había de nacer en la aldea de Belén, nacimiento que sería un caso único y notorio por consecuencia. Pero ¿por qué hacer notar a ese hijo, a ese niño que nació en Belén? Porque ese niño no empezó a existir cuando el día de su nacimiento. No, ya tenía un enorme historial. Ahora sí lo digo ancestral. ¿Por qué no? Porque se refiere específicamente a la relación con la raza humana y a la creación. Después de haber explicado esta cuestión acerca de su existencia, entonces ahora sí podemos utilizar ese término para que entonces el radioescucha pueda comprender desde los orígenes de la persona del Señor Jesucristo. Seguro. Y lo mencionamos que Miqueas lo presenta como preexistente, para que nadie utilice eso de manera separadita para decir, mire, él era preexistente. No, sígale con nosotros. Claro. Y verá cómo vamos a llegar a una cuestión que además era eterno. Amén. Tenemos 6 minutos, 83 77 95 73 y al 83 79 88 39. Así que Jesús es algo especial y grande. Existió antes de haber nacido. Nadie. ¿Y quién tiene un Salvador así? Díganmelo.
Pero no solamente, la segunda cosa que vamos a ver, no ahorita, es que no solo es preexistente, sino que es eterno. Gloria a Dios. Y si es eterno, Jesús es Dios. Así es. Digo, no quería dejar esta idea inconclusa para que no vaya a pensar alguien, dijo el hermano que Jesús no era eterno. No. Estoy diciendo, miren, Miqueas empezó desglosando, es preexistente. Y Juan luego nos dijo, pero además es eterno. Así es. Y si es eterno es Dios, porque el verbo es Dios. Y también hay la aclaración de que cuando Miqueas lo presenta se está refiriendo a Jesús el hombre. No, claro que sí. ¿Ah? Entonces, ya como usted dice, y Juan lo menciona como Dios también. Y como hombre, Y como... porque el verbo se hizo carne. Así es. Tenemos Así es. llamadas, hermano. Sí, ha llamado nuestra hermana Altagracia Landa. Pide oración por su hijo Eduardo García, por Juan de Dios, por salvación, por su nieto Humberto Martínez. Pide a los obreros de la caída de la tarde, tomen esta petición y bendiciones al hermano Ramos y a su familia. Ha llamado el hermano Héctor Marfil, ha dejado un mensaje en nuestro celular y él pregunta, ¿el hombre nace con pecado o nace con maldad? El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, heredada por la caída de Adán. No nace pecador, Así es. porque el hombre nace con pecado original. Después él comete los suyos. La maldad. Exactamente. La maldad se adquiere, claro que sí. También ha llamado nuestra hermana Elena de Trejo. Ella quiere saber, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y entonces comenta, el Señor Jesús está sentado con el Padre. Así Felicidades por el programa. Así es. ¿Sí? Cuando asciende a los cielos, déjeme decirlo así, el Espíritu Santo que lo había tutelado en todo su ministerio en la tierra, ahora lo asciende, porque no dice que Jesús ascendió, dice que fue ascendido, se lo llevaron. El Espíritu Santo lo lleva, déjeme decirlo así, para entregárselo a su Padre. Amén. Y Jesús llega lleno de victoria. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y el Padre lo honra, porque en Juan 17 Jesús le ha dicho, Padre, hónrame, pero allá contigo, porque estos de aquí me han deshonrado. Y el Padre dice, y lo voy a honrar. Ajá. Y cuando llega, ante millones y millones de ángeles, le dice, siéntate a mi diestra. Hebreos 1 lo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? A ninguno. Siéntate a mi diestra. Ahora eso de siéntate a mi diestra, es siéntate en mi mano, a mi mano derecha, Amén. que es una expresión que usamos mucho. Tal o cual persona es la mano derecha de Ujú. Cristo, es la mano derecha del Padre. Gloria a Así Dios. es. ¿Por qué entonces no pedirle al Padre en el nombre de Jesús? ¿Para qué usar otras rutas? Usted vaya al Padre y dígale que va en el nombre de Jesús, porque Jesús está sentado en un lugar de influencia del universo. Amén. Y nosotros podemos, con oración, en el nombre de Jesús, conseguir muchas cosas. Así es. Así que imagínese quién es nuestro Salvador. Alégrese que ese bebé que estaba allí en el establo, corazoncito que latía, suavecito, ¿quién iba a creer que era el Dios creador de todas las cosas que ahora estaba entre nosotros? Que nos había honrado Con su visita. con su visita. Así es. Oramos, hermano. Claro. Padre eterno, muchas gracias, Señor, te damos por esta participación, que esperamos bendiga al pueblo, abre el entendimiento, se aprenda esta doctrina tan preciosa. Dios, gracias por Jesucristo, que nos dio redención, que nos dio libertad eterna. Tus hijos han pedido esta mañana también, y honrando a tu Hijo amado Jesús, extiende tu mano y da respuesta a tu pueblo, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, solamente recordando que el día de mañana tendremos 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde en la iglesia El Camino de la Fe, en avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Si requiere de alguna información, puede llamarnos al 8-379-9060 y con gusto le atenderemos. Y recuerde que el día de mañana habrá cambio de horario, vamos a adelantar nuestro reloj, lo vamos a adelantar, así que
11 de la mañana y 5 de la tarde, y va a ser un gusto poder venir a celebrar a Jesucristo, nuestro Salvador Amén. personal. Que el Señor les bendiga y les esperamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Amén. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.